Keynes sostenía que la economía puede sufrir largos periodos de alto desempleo debido a un gasto agregado deficiente. Una contracción del gasto hace que las empresas tengan un exceso de existencias y reduzcan sus ingresos. Las empresas responden recortando y reduciendo su demanda de mano de obra. Debido a los salarios rígidos, se produce una gran disminución del empleo y de los ingresos de los trabajadores. El problema se cierra en círculo y se autoagrava porque los trabajadores en su conjunto deben restringir su gasto debido a la reducción de sus ingresos. Pues para Keynes, la solución se encuentra en el gobierno, que puede aumentar la oferta monetaria y realizar gastos deficitarios. Las políticas monetaria y fiscal tienen por objeto estimular indirectamente y sustituir directamente el gasto agregado respectivamente. Tan solo este 2025, el gobierno de México espera recibir ingresos de hasta 9.302.016 millones de pesos, justificando que en el paquete económico promueva el desarrollo de la economía con justicia social y bienestar y que garantice los derechos fundamentales de la población en un entorno de finanzas públicas sanas. El gobierno de México prevé que la actividad económica sea impulsada por el consumo interno, aumentos salariales reales y el incremento del ingreso disponible de las familias por los programas sociales. También suponen que la inversión fomentará el crecimiento y será favorecida por el aumento del gasto público mediante proyectos estratégicos en colaboración con el sector privado, así como por el proceso de relocalización de empresas que atraería inversión nacional y extranjera. ¿Recuerdan lo que dije sobre Keynes? La visión, pues, de la economía a través de los flujos de gasto no es nueva. En 1803, Jean Say contrarrestó estas ideas de que las depresiones económicas son el resultado de que no se gasta el dinero lo suficiente. Esta conclusión es una trampa fácil de caer, especialmente desde la perspectiva del gobierno. Como al país le va mal y parece que a otros países les va mal, debe ser que no estamos gastando lo suficiente. Say dio un paso más y consideró la fuente de la demanda. Llegó a la conclusión de que la capacidad de demandar un producto en el mercado está constituida por la oferta de otros bienes. Es decir, la oferta permite la demanda. Cualquier deficiencia aparente en el gasto agregado es en realidad una mala combinación de producción. En este contexto, mala significa que las expectativas del gobierno no están encajando con que los consumidores realmente quieren. Esto es fácil de entender cuando colocamos en la balanza las utilidades de diferentes empresas gubernamentales como la Nueva Mexicana de Aviación, la todopoderosa Comisión Federal de Electricidad y el barril sin fondo que es Petróleos Mexicanos, los cuales en los últimos llevan insistiendo con proyectos a sobrecosto por la falta de planeación, lo que ha llevado que la administración de la presidenta Claudia herede una deuda que supera la recaudación del IVA de tan solo del año 2024, la cual en este año se recaudaron por concepto de impuestos al valor agregado 1.407.983 millones de pesos. Por impuestos sobre la renta se obtuvieron 2.684.495 millones, mientras que por impuesto especial sobre productos y servicios se registró una recaudación de 628.364 millones de pesos. Si hacemos entonces la suma, nos daremos cuenta que en el 24 se recaudaron de manera tributaria la cantidad de 4.954.682 millones de pesos, es decir, casi 5 billones. Cabe hacerse la pregunta, ¿de dónde planean sacar más de 9 billones? El gobierno que encabeza la presidenta Claudia prevé recibir cantidades ridículas a partir de suposiciones, a decir verdad, muy optimistas. Por ejemplo, prevé recibir más de 1.500.000 millones de pesos a partir de ingresos por venta de bienes y servicios por parte de empresas públicas como las ya mencionadas Comisión Federal y Petróleos Mexicanos. De igual manera, piensan contar con 1.246.000 millones de pesos tan solo de ingresos derivados de financiamiento, lo que significa que habrá aún más contratación de deuda por préstamos a corto y largo plazo, los cuales no consideran ni el tipo de cambio ni la tasa de interés. Recordemos que México se encuentra con una calificación como inversión estable triple B negativa al final del 24 y que ha ido descendiendo esta calificación desde el año 2019, donde se ubicaba como A negativa. Pero quizás la suposición más controversial sea que el gobierno morenista calcule que la recaudación de todo este año conste de 5.297.812 millones de pesos, un número que solo es posible si imponen nuevos rubros o aumenten los que ya existen, tal y como lo hicieron a principios de enero cuando aumentaron el impuesto especial a productos y servicios, el IEPS, en un 4.5%. También hay que añadir
Que si seguimos esta tendencia de manera optimista, el gobierno espera que el aumento sea casi el mismo que comparado el 2023 con el 24, el cual fue un aumento de 437,000 millones de pesos. La cuestión es que esperar de manera mágica tener dinero suficiente para ocupar dicho gasto no puede ser el centro de un buen proyecto de egresos económico. Por el contrario, un buen análisis sitúa la realidad de los valores y precios en el centro. El gasto debe ser una consecuencia, un resultado calculado a partir de las carencias legítimas que los ciudadanos consideran como salud, educación y seguridad. Como explicaron hace mucho los economistas de la escuela austriaca, la austeridad y no más gasto es la salida de una depresión. Un nuevo estudio empírico de 16 economías avanzadas ha confirmado completamente la tesis de que la austeridad funciona. La investigación encontró que la considerable reducción del déficit de un país y la estabilización de la deuda pública es el camino para que la economía se recupere y recupere el crecimiento económico. Sin embargo, la creencia popular dice que la deuda que viene con más déficit se financiaría con más ingresos fiscales porque el gasto del Estado estimula la economía. Los políticos ganan aplausos con esta falsa tesis y, sin embargo, estos defensores ignoran que el surgimiento de una crisis de deuda es en sí mismo la evidencia de que el mal llamado multiplicador fiscal del gasto público no ha funcionado como se prometió. La materialización de una crisis de deuda significa que la droga maravilla ha fallado. ¿Cuándo reconocerán los gobiernos que no hay alternativas a la austeridad para un país que ha alcanzado su límite de deuda? ¿Cuándo reconocerán los gobiernos que la austeridad no tiene por qué ser dolorosa cuando se hacen recortes de gastos en combinación con una mejora del entorno económico del sector privado? La elección entre un recorte del gasto gubernamental o un aumento del gasto público se reduce a la elección entre aceptar un periodo de adversidad o continuar con el paseo ilusorio de la alegría. Al final, la verdad ganará de todos modos. Solo una actitud infantil optaría por un mayor gasto solo para empeorar las cosas. Sin embargo, simplemente reducir los gastos públicos no es suficiente. Lo que hay que hacer es combinar los recortes de gastos con una política convincente de promover la libre empresa sin ninguna reserva.